Hoy vamos a ver, ya vimos la selección del donante, cómo se selecciona según la ley de nosotros, pues, la ley de Panamá. Esa ley, es la ley número 17 del 31 de julio de 1986. Ahí están las normas técnicas y las administrativas que van a regular los bancos de sangre aquí en Panamá y los servicios de medicina transfusional. O sea que tenemos que ampararnos siempre bajo esas normas cuando estamos trabajando en el banco de sangre. Y eso son las normativas. Lo que hay que hacer a la hora de seleccionar el donante, más que nada hablamos eso. También sobre los tipos o los requerimientos, algunos procesos para la preparación de fracciones de la sangre extraída de los donantes. Y vamos a hablar hoy ciertas cosas sobre la serología que se le debe hacer a esas unidades para saber si son lo más serológicamente negativas, por ejemplo, de los virus, parásitos o bacterias que puedan transfundirse a través de la sangre que causan, por supuesto, graves infecciones. Y también algo de los anticuerpos irregulares. Entonces, dentro de las pruebas que se le realizan serológicamente al donante, se encuentran las pruebas para la determinación de dos virus que se encuentran dentro de la familia Retroviridae. Ellos son el HIV1 y 2 y el HTLV1 y 2. Entonces pertenece al grupo de los lentivirus, ellos. Hablamos de Hablamos entonces del virus de inmunodeficiencia humana. Ya ustedes saben, me imagino en inmunología y en otras materias han hablado bastante sobre estos virus, las bacterias y los parásitos que vamos a ver. Nos vamos a circunscribir a la forma de detección en el banco de sangre, porque ellos se pueden detectar de forma serológica o sea, dentro del laboratorio, pero no estrictamente como lo haría banco de sangre. Entonces, por ejemplo, el virus del VIH-1 y 2 fue descubierto entonces a principios de los 80. Primero fue en Francia y luego entonces en América Latina. De allí, en 1983, se aisló, por los franceses aislaron el retrovirus a partir de un individuo que tenía entonces ganglios linfáticos bastante grandes, contundentes, y estaba en un mal estado de forma general. Entonces, a este virus se le hizo una comparación con el antes descubierto, el HTLV1, y se lo clasificó entonces como un miembro de los retrovirus. En 1986 ya tenía nombre establecido por el Comité Internacional de Taxonomía Viral, y tiempito después se identificó otro virus de la misma clase, con las mismas características, que era el HIV2, pero este estaba demográficamente o geográficamente, perdón, en pacientes solamente de África. Y el 1 está más generalizado en el mundo, o sea que hay más infecciones en el mundo del VIH-1 que el del 2. Ambos van a causar la misma enfermedad, las mismas sintomatologías, pero se dice que el HIV2 es un poco menos agresivo que el 1. Para nosotros hacer la determinación en el laboratorio, se hacen determinaciones de las diferentes proteínas que componen el virus. Por ejemplo, hay proteínas estructurales, hay proteínas que tienen que ver entonces con la cápside del virus, con la parte nuclear, todo esto. Entonces, determinando estas proteínas principalmente ya para cuando se quiere hacer un diagnóstico confirmatorio, se utilizan entonces el Western blot, que son técnicas para determinar estas proteínas precisamente. Pero en el caso del banco de sangre,
se hace la detección ahora en la actualidad de los anticuerpos específicos contra el HIV-1 y contra el HIV-2, contra los dos. Se hace esa determinación. Las pruebas que más se utilizan son las pruebas de ELISA. Y esto comenzó hace mucho tiempo. Los ELISA siempre han sido una herramienta para nosotros en el laboratorio de demasiada utilidad, súper útiles. Pruebas gold estándar se denominan, que son las pruebas, se le dice del estándar de oro, que son las pruebas específicas para poder decir si una persona está positiva o realmente negativa por alguno de estos agentes. Entonces, en las pruebas de ELISA han pasado a lo largo del tiempo por modificaciones que han hecho que mejoren, por supuesto. Entonces, así tenemos pruebas de primera generación, de segunda generación. En las pruebas de primera generación utilizaban, por ejemplo, péptidos sintéticos que podían causar de repente algún fallo. Estos péptidos son proteínas virales que podían causar algún fallo al no ser reconocidas por los anticuerpos que puedan estar en el suero de la persona. Luego de esto vinieron las de segunda generación, que ya entonces se podían trabajar con partículas virales que se cultivaban precisamente en los laboratorios. En las pruebas de tercera generación se utilizaban más la de tipo sándwich, en donde se podía, como les digo, determinar los anticuerpos presentes en el suero de la persona, y estos anticuerpos entonces podían ser de tipo IgM o de tipo IgG, o sea que ya contábamos con serológicamente se podía abarcar más el diagnóstico. Y en las de cuarta generación contamos entonces con la determinación de un antígeno que se denomina P24. Esta proteína es específica para el virus del VIH, tanto del 1 como del 2, y desde 1996 se utiliza como forma de diagnóstico en Estados Unidos. Y por supuesto que ustedes saben que nosotros somos un país que tiende a tener mucho en el marco del diagnóstico a los Estados Unidos. Entonces, la determinación básica del virus del VIH se realiza tanto como por la determinación de los anticuerpos anti-HIV-1 y 2, junto con la determinación simultánea del antígeno P24. Estas determinaciones se pueden hacer en cassettes. Si se hace serológicamente, se hacen en cassette, pero en el banco de sangre se tiene que usar equipos que puedan hacer las diferentes pruebas por los formatos de ELISA, de quimioluminiscencia o fluorescencia. Son ELISAs modificados. Ya ustedes saben que, por ejemplo, hay equipos en donde se puede utilizar como base el ELISA, y hay modificaciones en cuanto a la determinación de los productos. No solamente se hace la determinación o la cuantificación a través de las enzimas, sino que se pueden utilizar otro tipo de materiales, como por ejemplo los fluorocromos. Hay radioisótopos también, hay material quimioluminiscente. Entonces, todas estas modificaciones y todo este tipo de pruebas ayuda a la determinación dentro del banco de sangre. Sabemos entonces que para poder que un donante se diga que está serológicamente negativo por el VIH, hay que determinarles ambos, los anticuerpos anti-VIH-1 y 2 y el antígeno P24, que es un antígeno, una proteína específica del virus del VIH. Estos equipos con estas determinaciones o esta metodología puede
ayudarnos a cortar mucho el periodo de ventana. Ustedes saben que el periodo de ventana es el tiempo en donde una persona se infecta y después el equipo o la metodología, no es el equipo, en realidad es la metodología. La metodología que se utiliza nos va a determinar si el paciente está infectado o no. Depende mucho eso del agente etiológico o del agente patógeno y depende también de cuán bueno sea nuestro método de detección, cuán sensible y cuán específico sea. Para ayudar en la determinación del VIH y acortar el periodo de ventana, a finales de los 90 en Europa y en Estados Unidos adoptaron un tipo de metodología para la determinación de los ácidos nucleicos que se llama NAT, Nucleic Acid Testing en inglés. Esta determinación nos va a hacer el monitoreo de los ácidos nucleicos de las partículas virales. Entonces, al detectar las mismas partículas del virus del VIH, entonces se nos acorta muchísimo el periodo de ventana. En muchos, eso está implementado, chicos, está implementado en muchos lugares, por ejemplo, en Panamá. Todos los bancos de sangre que se encuentran ubicados en instalaciones que están regentados por la Caja del Seguro Social, todos tienen, utilizan el NAT dentro de sus pruebas. Y esto es bien importante porque ayuda a que la sangre que se le brinda a los pacientes esté aún más segura, por así decirlo. Hay muchos otros, hay muchas otras instituciones que están regentadas, por ejemplo, por el MINSA y que son bancos de sangre que no cuentan con esta tecnología. No significa eso que es que pueden irse unidades positivas del virus del VIH, porque las metodologías que tenemos en esta época nos ayudan y pueden determinar perfectamente bien una infección del virus aproximadamente 15 días después de haber tenido el contacto con el virus la persona. Pero sí sería justo para los pacientes y para los mismos tecnólogos que todo el mundo hablara, por así decirlo, el mismo idioma. ¿Por qué, chicos? Porque, por ejemplo, ustedes vieron en las normas o habrán visto, habrán escuchado dentro de los artículos que se pueden hacer, no intercambios, sino como hay algún tipo de ayuda entre bancos de sangre. Y supongamos que tenemos un banco de sangre de la Caja y uno regentado por el MINSA, en donde la Caja sí tiene la prueba de NAT implementada y el MINSA no. Significa que las unidades que provengan del MINSA para la Caja del Seguro Social no van a poder ser admitidas porque para ellos tendrían una prueba menos, una prueba serológica menos. Sin embargo, las pruebas o las unidades de sangre que puedan ser prestadas de la Caja al MINSA sí pueden ser entonces, ¿cómo les digo?, admitidas por el MINSA porque tienen una prueba más. Entonces es algo como que no es equitativo y siempre se hace, cuando ustedes trabajan se van a dar cuenta que interinstitucionalmente se hacen esos préstamos, no solamente de componentes, de reactivos, de insumos, hasta de personal. Entonces sí, sería bueno que todo el mundo hablara el mismo idioma y que se implemente una prueba que brinde un poco más de seguridad para los donantes, para los pacientes, perdón. Entonces miren estas pruebas
basándose en las generaciones, este cuadrito. En el tiempo, estimación de la duración del periodo de ventana según el método de tamizaje. Por ejemplo, chicos, antes se decía, no, bueno, es que tienes que esperar 6 meses para hacerte la prueba otra vez, para ver si te sales negativo, si sales positivo, etc. Eso va a depender de la metodología que se utilice. Porque si es una metodología muy sensible, el periodo de ventana se va a cortar, que es el periodo en donde podemos llegar a detectar una positividad. En los de primera generación, para el VIH, que fueron utilizados hace muchísimos años, el periodo de ventana era de 56 días. Esos son más o menos como 3 meses, algo así. No, menos de 3 meses. La detección de del virus o de los anticuerpos en los ensayos de segunda generación de ELISA lo acortó a 33 días. Los de tercera generación, que también detectaban solamente anticuerpos, lo acortó a 22 días. Y miren, chicos, los ensayos de cuarta generación que detectan tanto anticuerpos como antígenos del virus, lo acortó a 16 días. Fíjense en la detección del NAT. Las instituciones que utilizan esta metodología para detectar los ácidos nucleicos acortan el periodo de ventana en 11 días. O sea que las instituciones que no lo tienen 5 días más por allí de un posible peligro de que pueda entonces el virus, pueda entonces la persona no hacerse serológicamente visible a través de las pruebas, y ese es un lapso de 5 días que es bastante amplio. Entonces todo el mundo debería realizar la determinación del VIH en el banco, utilizar también el NAT, porque es que se utiliza también. No es que no es que es exclusivo esta metodología, sino que ayuda a los ensayos combo, los combinados estos que son de anticuerpos y antígeno a la vez. Otro virus que se determina es el HTLV1 y 2. Ese es el virus que se le denomina al virus de las células T, que causa un tipo de leucemia en el adulto. Y además de eso causa un montón de cosas en la médula, como por ejemplo una mielopatía, que puede incluir un trastorno desmielinizante en los nervios. Y eso, chicos, sí es bastante peligroso, porque si usted pierde la mielina, pierde el control de su sistema, hay mucho dolor y suceden, bueno, bastantes sintomatologías. Entonces, el HTLV2 fue aislado de pacientes con leucemia en las células T. Está asociado también a muchos desórdenes neurológicos. Hay 2 virus nuevos que fueron identificados, que son el HTLV3 y el 4. Ellos, a pesar de haber sido identificados, no se les ha asociado a algún tipo de patología. Los que sí ya están establecidos son el 1 y el 2. Estos virus, a pesar de que se encuentran más que nada en el área del continente africano, también entonces usted sabe que con las migraciones se puede entonces lograr algún tipo de infección o focos o brotes en diferentes áreas del mundo. Por eso se hace entonces la determinación, porque causan una enfermedad bastante complicada, y además de eso se transmite de forma sanguínea, pues por medio de las transfusiones. Para la determinación de estos virus, que son, por ejemplo, chicos, yo logré en todo este tiempo que estuve en el hospital, que fueron 12 años aproximadamente, no vi ni un solo caso positivo. Y asimismo, la incidencia dentro del país es muy, pero muy baja. No voy a decir nula, pero es bastante baja. Pero no por eso no se va a dejar de determinar. Se utilizan ELISA Sandwich para hacer entonces la determinación de los anticuerpos.
Y ya si la persona necesita ser confirmada, entonces se va a técnicas más específicas como el Western blot. El periodo de ventana para el HTLV 1 y 2 es estimado en 51 días. El Chagas es una enfermedad que tiene que ser de a fuerza determinada. Es causada por el Trypanosoma cruzi, es un protozoario, entonces, parásito, que va a transmitir la enfermedad, o sea, el agente causal de la enfermedad. El transmisor es otro, ¿verdad? El chinche. Entonces, Panamá sí tiene grandes áreas donde son zonas endémicas de esta enfermedad. Panamá Oeste, usted puede, si usted quiere estudiar Chagas y ver muchos Chagas, váyase a Panamá Oeste. O sea, tiene una gran incidencia de la enfermedad. Nosotros aquí, por estar muy cerca de Bocas o la comarca, que son las áreas donde más pueden haber este tipo de infección, también tenemos, pero la incidencia también no es tan altísima como en Panamá Oeste. Produce mucho daño a nivel de las vísceras y también del corazón, así que por eso hay que monitorearlo. Y sobre todo porque se transmite por vía sanguínea, por las transfusiones sanguíneas. De esto se trata todos estos virus porque se transmite a través de la sangre. El virus de la hepatitis B se le denominó en 1963, fue descubierto en Australia. Entonces hubo un grupo de científicos que lo denominó antígeno australiano. Ya no creo que se utilice esa nomenclatura, pero años atrás, para usted saber, o sea, si un médico te mandaba una prueba, los médicos más viejos, pues, te ponían en la papeleta determinación del antígeno australiano. Ya usted sabía que esa era la determinación del antígeno de superficie de la hepatitis B. Correctamente, este debe ser el nombre, antígeno de superficie de la hepatitis B, pero por mucho tiempo, por muchos años, así fue llamado. Entonces, para determinación de la hepatitis B tenemos dos formas de hacerlo. La determinación del antígeno de superficie, pero este antígeno tiende a negativizar con el tiempo. Alrededor de los 6 meses ya la persona está negativa cuando comienza a pasar de la fase aguda a la fase crónica, en donde ya los antígenos no pueden ser demostrados. Entonces tiene que haber alguna forma de determinar que sí está presente allí el virus en esos pacientes y es a través de la determinación del anti-B-core. Se determinan los anticuerpos anti-B-core. El core sí nos va a dar positivo todo el tiempo. Estos anticuerpos nos van a dar positivo todo el tiempo, así que se utilizan estas dos pruebas simultáneas para la determinación. El periodo de ventana puede ir, el rango, el promedio es alrededor de los 59 días. Se determina también bueno, aquí no lo tengo, chicos, pero sí lo voy a poner en el documento. Sí lo tengo en el documento que se los voy a colocar ahorita en el WhatsApp. Y determinamos también sífilis por pruebas treponémicas. Si son, ya todos los bancos de sangre utilizan pruebas treponémicas porque se utilizan diversas técnicas como quimioluminiscencia para la determinación. En las pruebas treponémicas te dice si el individuo está infectado o no. Eso es lo que te dice la prueba treponémica. No es como las no treponémicas que te dan un título y ese título, a pesar de que esté muy bajo, que es, por ejemplo, una huella en el sistema inmunológico porque a una persona le dio con anterioridad la sífilis, el banco no lo acepta porque ya tienes un resultado con un título, aunque sea muy bajo. Si fuera no treponémica, tendría entonces que confirmarlo con una treponémica. Pero para evitar todo eso, el banco ha optado por la utilización de pruebas treponémicas y así saber si una persona está cursando con la enfermedad en el momento o no. Y la otra prueba para determinar entonces virus de hepatitis es la determinación de los anticuerpos
contra la hepatitis C. Esa hepatitis sí es casi de contagio exclusivo de transfusiones o derivados de sangre, agujas, todo este tipo de cosas por vía sexual, ¿no? La transmisión se hace casi de este tipo de forma parenteral. Entonces, produce enfermedades muy agresivas como la cirrosis o cáncer del hígado. Así que es muy importante realizar esta determinación. Esos son los marcadores serológicos que nosotros debemos determinar en el banco. Nunca se olviden que cada vez que usted hace por así decirlo, un lote de pacientes que son sus donantes, usted siempre debe calibrar todas sus pruebas y tirarles los controles. Los controles son muy importantes, chicos. Hubo un caso, denme un segundo. Hubo un caso en un hospital en donde en una corrida de un día de donantes no tiraron los controles y una de esas pacientes de los donantes resultó ser, me parece, no fue así el cuento, déjenme recordar el cuento. Una paciente que había recibido una transfusión estaba positiva por, creo que era así el cuento, como que le había dado positivo el VIH. Y precisamente en el lote de los donantes que se había tirado ese día y que a ella le transfundieron una unidad de ese lote, el tecnólogo no le realizó o no le tiró los controles a la par junto con los sueros. Entonces eso fue, ya les digo, fue un dolor de cabeza, porque cuando usted comete un error de este tipo en el laboratorio, sale usted perjudicado, el paciente por supuesto siempre es el perjudicado, su jefe inmediato y el jefe del mismo laboratorio o del banco de sangre. Entonces hay muchas personas implicadas y este tipo de errores técnicos se deben evitar a toda costa. Ahora, lo que se hace dentro de las guías en la ejecución de estas pruebas serológicas es que una persona monta los sueros, o sea, los coloca en el equipo, las pruebas y todo esto, pero a la hora de validar las pruebas en el equipo, porque todo esto es, chicos, todo esto es código de barra y todo esto es programas de computadora, software. 2 personas tienen que validar los resultados y esos resultados deben ir con calibraciones y con controles, no se tiran solos. Entonces, si a mí se me va, por así decirlo, algún resultado que diga, en vez de decir no reactivo, diga reactivo y mis ojos me traicionan, tiene que pasar para que las pruebas sean válidas y las pintas sean desocupadas de la unidad, o sea, de las neveras y puedan ser dadas a los pacientes, tienen que pasar por una segunda opinión, o sea, que un segundo tecnólogo va a refrendar lo que usted hizo primeramente. 2 personas firman y las pruebas se liberan, las unidades se liberan para ser utilizadas para los pacientes. O sea, hay muchos cuentos de ultratumba. Yo me puedo quedar aquí mucho tiempo echando cuentos de ultratumba que han pasado en todo el país. Ya últimamente sí no he escuchado nada. No sé si es porque no estoy en el laboratorio, pero sí también hubo una vez que una persona al estar leyendo, por ejemplo, un tecnólogo, los resultados de la pantalla, se le fue un resultado que estaba positivo y él validó como que estuviera negativo. Era una hepatitis B.
las unidades de sangre, esa unidad de sangre fue liberada y fue utilizada para una paciente y a la paciente se le pegó la hepatitis B. Horrible, chicos. Esto es como, de verdad, para los tecnólogos es una película de terror. Este sí es nuestra película de terror, que ocurran esos casos. Involucró al tecnólogo, a su jefe y al jefe del mismo laboratorio, que fue hace mucho, o sea, este cuento fue hace mucho tiempo, cuando los bancos de sangre todavía estaban unidos a los laboratorios. Ahora los bancos de sangre son independientes como departamento. Hay un departamento de laboratorio y uno de banco de sangre. Antes el banco de sangre estaba inmerso dentro del laboratorio. Ya muy poquitos bancos, o sea, casi no hay bancos de sangre que estén dentro del laboratorio. Y en ese momento se implicó hasta el jefe del laboratorio. O sea que usted, la embarrada no es solamente se va usted, se va personas que no están involucradas. Así que ojo con eso. Siga siempre los lineamientos que les da la institución o que les dice, por ejemplo, la sección donde usted trabaja o el departamento donde usted trabaja, y no pasa nada absolutamente. Usted se jubila si la caja está viva. Usted se jubila y se queda tomando su café en su casa tranquilo con sus hojaldras. Así que solamente hay que estar haciendo por lo que nos pagan, y es trabajando, haciendo las cosas bien. Vamos a pasar entonces a otro tema. Esto también está incluido dentro. Chicos, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta acerca de lo que les acabo de hablar? No, profe. Ok, gracias. Entonces, chicos, vamos con la prueba cruzada. ¿Qué es la prueba cruzada? Es contraponer o unir la sangre del donante con el plasma del receptor. Esa es, por así decirlo, la definición. ¿Para qué? Para saber si el receptor tiene anticuerpos que puedan lisar o que puedan romper los glóbulos rojos de la bolsa de sangre del donante una vez esté comenzando la transfusión o se esté realizando la transfusión. Esa es la definición de la prueba cruzada. En otros lugares le denominan prueba cruzada o prueba de compatibilidad. Es lo mismo. El propósito, hay muchos propósitos de realizar esta prueba. Uno de ellos sería garantizar que los glóbulos rojos a transfundir, o sea, los del donante, sean ABO y RH compatibles con el receptor. Siempre se pretende entonces que ambos sean compatibles. Compatible significa que no haya ningún tipo de anticuerpo que cause estas irregularidades, aunque no se coloque el mismo isotipo de sangre, porque hay veces que por necesidad no encuentras las unidades de sangre. O sea, estos son casos muy difíciles, ¿verdad? Muy extremos. Pero si no hubiera, por ejemplo, una O positivo, al paciente le colocan O negativo, siempre y cuando la prueba de compatibilidad sea negativa, sí, que no haya ningún tipo de anticuerpo. También nos sirve esta prueba para saber si hay anticuerpos en el plasma del receptor que puedan romper entonces los glóbulos rojos. ¿Cómo los rompen? Porque esos glóbulos rojos deben tener un anclaje, y esos son los antígenos eritrocitarios. Si esos glóbulos rojos del donante tienen antígenos eritrocitarios y ese receptor tiene anticuerpos contra esos antígenos, va a haber entonces una unión y va a haber entonces una reacción serológica, que en este caso sería entonces una aglutinación, y procede después una hemólisis. Nosotros utilizamos, bueno, eso se lo digo ahorita. ¿Cuáles son las limitaciones de esta prueba? O sea, que esta prueba, esto no lo vamos a saber. Sí, aunque la hagamos, esto no lo vamos a saber. No garantiza que los glóbulos rojos transfundidos realicen o estén en su tiempo normal de sobrevida dentro de la sangre
o dentro de del sistema circulatorio del paciente, porque de repente el paciente tiene otra cosa que los pueda alisar. No previene la inmunización del receptor. ¿Por qué? Porque hay muchos otros antígenos eritrocitarios en los glóbulos rojos del donante que pueden entonces inmunizar a los pacientes. Por eso les decía, creo que les dije, o si no les he dicho, se los digo, que la transfusión es la última terapéutica que utilizan los médicos. Los médicos siempre tratan de hacer otra cosa, levantar el oxígeno, la hemoglobina, la volemia, a través de otros tipos de compuestos o medicamentos, fármacos, etcétera. Pero cuando ya no se puede, necesitan entonces realizar transfusión. Y esto puede acarrear entonces que se inmunice a ese paciente con antígenos que él no tenía y que entonces su sistema inmunológico produzca entonces anticuerpos contra esos antígenos. No detectan errores en la clasificación del RH, ni tampoco del ABO. O sea, usted puede cometer un error en el tipaje del paciente. El paciente dice AB y usted por error lo clasificó como A. Entonces, cuando usted va a buscar para hacerle la prueba de compatibilidad, usted busca en las neveras unidades A. Ahí hay un error. Y de repente, chicos, todo puede salir compatible, todo sale bien, pero intravascularmente entonces se pueden dar complicaciones. Si hay algún tipo de unión antígeno-anticuerpo, podría haber entonces unas reacciones hemolíticas tardías. Esto tampoco lo va a detectar la prueba cruzada, ni otro tipo de estructuras, anticuerpos, como por ejemplo antileucocitarios, antiplaquetarios. Esto no va a poder ser detectado, ni reacciones posttransfusionales como las alergias o las fiebres. Hay dos tipos de prueba cruzada. La prueba cruzada mayor y la prueba cruzada menor, o la prueba de compatibilidad mayor y la menor. Nosotros en Panamá utilizamos la prueba cruzada mayor, que consiste entonces en mezclar el plasma del receptor con los glóbulos rojos de la bolsa o del donante, para ver si hay anticuerpos en el plasma del receptor. La prueba cruzada menor es al revés. Entonces, lo que se hace es cruzar los glóbulos rojos del receptor contra el plasma del donante, pero en realidad allí no tendría mucho valor serológico, porque no se haría la determinación de los anticuerpos en el paciente. En otros países, por ejemplo, nosotros aquí en Panamá solamente hacemos la prueba cruzada mayor. En otros países hacen las dos juntas. Ya ahí entonces como que te da un dato adicional la menor. Si no, simplemente se realiza la prueba cruzada mayor. Pero en otros países sí la tienen establecida, pues. ¿Qué más? A ver, ¿con qué materiales vamos a trabajar? ¿Con qué muestras vamos a trabajar para realizarla? Si la vamos a realizar en tubo, esto es como un CUMS indirecto, o sea, igual como se realizó la determinación del antígeno de variante, también la prueba cruzada se hace de la misma forma, solamente que cambian los reactantes. Vamos a tomar los tubos. La muestra a utilizar sería un tubo de EDTA del paciente, en donde tenemos que primero tipificarlo ABO y RH. Usted entonces hace el tipaje para ver qué tipo de sangre es ABO y qué RH tiene. Una vez que usted sabe que el paciente es, por ejemplo, B positivo, usted va a la nevera y va a escoger una unidad de sangre. ¿Cómo usted escoge esa unidad? La escoge como el protocolo del banco de sangre le dice que tiene que escogerla. En los bancos se trabaja, por ejemplo, utilizando las unidades de sangre más viejas.
Cuando se acomodan las unidades de sangre en la nevera, las unidades de sangre más viejas están adelante y las más nuevas están atrás. Dependiendo del tamaño de la nevera, son como gavetas que usted puede sacar, abre la puerta y saca las gavetas y pueden haber 5 o 6 filitas, así para atrás, si se dice filas, ¿verdad? Para atrás, de unidades de sangre. Y todas las unidades de sangre, así como si fuera una serpiente así, las van a colocar de las más viejas a las más nuevas. Las más nuevas van atrás porque tienen el periodo de vencimiento más largo de la sangre y no significa que las más viejas no sirvan. Claro que sí, toda la sangre sirve, no importa la fecha o la edad que tenga, pero se procura que las más nuevas se utilicen después precisamente para que no se venzan las unidades de sangre. Profe, ¿y como cuánto tiempo es el que se le da promedio para que venza la sangre? Ajá, como lo dijimos en las normas, las unidades de sangre, por ejemplo, la sangre total vence en 35 días porque utilizamos como anticoagulante el CPDA1. Esta clase viene después del anticoagulante. Y demora 35 días en la nevera. Si hay una separación y nosotros hacemos glóbulos rojos empacados, los glóbulos rojos demoran igualito, 35 días. Así que esa unidad de sangre, las más viejas, se colocan adelante precisamente para ir saliendo de ellas y se van corriendo asimismo por orden de transfusión, pues que fueron llegando, no de transfusión, de donación, que fueron llegando, se van colocando y distribuyendo según el tipaje que tengan. Nunca se colocan todas las sangres juntas. Siempre hay nevera o gavetas para las A positivos, las A negativos, las B positivos y así sucesivamente. Y se utilizan las más viejas para salir de ellas, no dejar que se venza porque si no, no tiene sentido realizar tantas campañas de donación y tantas cosas si vamos a dejar vencer unidades. Entonces la unidad a los 35 días, si por ejemplo se vence hoy a las 12 de la noche, es totalmente válida. Usted se la puede enviar a cualquier paciente que tenga. Yo les decía como hasta las 11 por ahí, 11 de la noche. No porque se vence a las 11, se vence a las 12, sino porque no le va a dar chance de hacer tipaje, cruce, papeleo, si tiene que filtrar, si tiene que mandar, o sea, y si le llega una urgencia, ya esa unidad no la puede usar y tiene que volver a hacer todo ese procedimiento con otra. Entonces, se utilizan esa sangre. Así usted escoge la sangre, como le dice el banco que tiene que hacerla según los protocolos, y casi siempre es buscando las unidades que tienen el periodo de vencimiento más cerca, porque ya fueron tomadas hace mayor tiempo. Entonces, las bolsas de sangre, ellas cuando al donante se conecta la bolsa con el donante, tienen una manguerita. Esa manguerita está conectada a una aguja y por ahí es donde se puya o se conecta el donante con la bolsa. Esa manguerita tiene como 6 códigos de barra que están como separaditos unos de otros por unos espacios, o sea, sin numeración. Y cuando se desconecta el donante, se corta la aguja, se desecha la aguja, esa manguerita está llena de sangre. Lo que se hace con eso es que se hace segmentitos. Aquí yo les estoy hablando y yo quisiera que ustedes me dijeran que sí, por lo menos me estoy explicando porque no están viendo nada. Se hacen esos segmentitos. Significa que yo voy a poner esa manguerita en una máquina, la voy a colocar, voy a meter este segmento en un cauterizador que me cierra el segmento y me deja la sangre en medio de 2 cauterizaciones y no se rompe de la bolsa, pero sí está fácil de alar y romper y ese segmento tiene un código que es el mismo de la bolsa de sangre donde está la sangre, ¿verdad? Si yo quiero cruzar un paciente X, yo simplemente agarro un segmentito de ese, lo corto y lo lavo. Ahí tengo entonces mis células lavadas
para hacer entonces el cruce con el plasma del paciente. Esa metodología o esos segmentitos se idearon para no abrir la bolsa de sangre, porque la bolsa de sangre no puede ser abierta. Ella está totalmente estéril, no puede ser abierta. Entonces, se utiliza eso para contar con células del donante y hacer entonces la prueba cruzada. ¿Cómo se hace la prueba cruzada? Ya les dije, cortamos el segmento de la unidad de sangre de la manguerita. Vamos entonces a agregar esa sangre en un tubo, así como cuando se hizo el lavado de las células, lo mismo. Se lava las células del donante 3 veces y se prepara al 5%. Voy a tomar entonces, ya yo le hice mi tipaje a mi receptor, a mi paciente, y voy a tomar entonces 2 gotas del plasma del tubo de DTA de mi paciente, lo voy a colocar en un tubo y voy a tomar entonces una gota de la suspensión al 5% del donante y las pongo a centrifugar. Ahí ya está la primera unión de eso. Voy a observar si hay aglutinación o si hay hemólisis. Sea que lo que sea que haya, yo debo continuar la prueba hasta la fase de antiglobulina. En esta fase, si hay algún tipo de aglutinación, significa que el paciente tiene algún tipo de anticuerpo, pero anticuerpos fríos de tipo IgM. Esos anticuerpos en realidad no hacen reacciones transfusionales, no rompen, por así decirlo, no hacen este tipo de reacción serológica que me vaya a causar entonces un daño en el paciente, así que yo necesito seguir. Después de esto, ese mismo tubito que resuspendí, le voy a agregar 2 gotas de albúmina, si tengo la albúmina, lo que diga la guía de su banco de sangre. Si la tiene, se agrega 2 gotitas y se pone entonces a incubar a 37 grados en estos baños que son incubadoras, en estas incubadoras a 37 grados. La puede incubar de 15 a 30 minutos, usted tiene ese lapso para incubar. Luego que pasa el tiempo, usted va a centrifugar y a resuspender después para ver si hay una aglutinación. Esta fase se conoce como la fase térmica y aquí pueden entonces estar evidenciándose los anticuerpos de tipo IgG que tenga el receptor. Pero como esos anticuerpos no se ven solitos, hay que llevarlos a la fase de antiglobulina. Para eso, ese mismo tubo que yo saqué de la centrífuga y resuspendí, voy a lavarlo 3 veces. Lo lavo 3 veces, en el último lavado decanto toda la salina y agrego 2 gotas de reactivo de antiglobulina humana. Lo pongo a centrifugar y después lo voy a observar en el microscopio. Todas las reacciones que se hacen en tubo y que tienen que utilizar el reactivo de antiglobulina deben ser reportadas una vez se haya visto en el microscopio en el objetivo de 10X. Estas no son reacciones de a simple vista como los tipajes, porque la sensibilización puede ser muy poca y no vamos a ver los microagregados o los microaglutinados. Entonces tenemos que verlo en el microscopio. Si hay esos aglutinados, entonces nosotros decimos prueba cruzada incompatible. Si hay aglutinación, si vemos los eritrocitos aglutinados, ya sea que estén muy pequeñitos las partículas o los grumitos, nosotros entonces vamos a reportarla como prueba cruzada incompatible. En cambio, si todos los eritrocitos están sueltos, solitos, cuando usted los ve en el campo, en el microscopio, después que hace un recorrido de la periferia de la gota de sangre, de la gota, perdón, de su tubo, y no hay aglutinación, entonces la prueba se dice que es prueba cruzada, 2 puntos, compatible. O sea que esa bolsa sí se le puede colocar a ese receptor y en teoría no debe pasar nada.
debe ser aceptada bien por el paciente, porque nos indica que el paciente no tiene ningún anticuerpo irregular que pueda unirse a algún antígeno eritrocitario que esté en los glóbulos rojos de la bolsa. ¿Alguna pregunta de esto que les acabo de decir? ¿Preguntas, dudas de la imaginación que hicieron ahorita? ¿No? Bien. Vamos, creo que lo podemos llegar a ver en el laboratorio, pero va a ser con su propia sangre, chicos, ya saben. Entonces, los anticuerpos irregulares, ya ustedes saben que son anticuerpos que no son naturales, que son producidos por antígenos que fueron introducidos en la sangre en el paciente y que esos antígenos él no los tenía y que por eso produjo esos anticuerpos irregulares. Entonces nosotros, si una prueba cruzada nos sale compatible, o sea, es lo máximo. Hacemos todo, mandamos la sangre, el papeleo, se fue la unidad de sangre. El detalle es cuando nos sale incompatible. Allí sí nos toca hacer un poco de cosas porque antes, chicos, no se tenía muchas ayudas técnicas para poder conseguir las unidades de sangre que fueran compatibles y no estar cruzando mucha sangre hasta lograr encontrar una compatible para el paciente. Porque los pacientes que tienen estos anticuerpos, en su mayoría son pacientes que han sido politransfundidos, pacientes que tienen algún tipo de enfermedad en donde necesiten sangre, y a medida que se les transfunda seguido o se les transfunda con diferentes unidades de sangre, tienen más probabilidad de adquirir antígenos, aloantígenos y producir entonces aloanticuerpos, anticuerpos irregulares que ellos no tenían antes, fueron producto entonces de haber estado en contacto con antígenos extraños para su sistema inmunológico. Entonces, la gente que hacía el técnico o el tecnólogo, cruza. Yo vi una vez a una compañera que cruzó 16 unidades de sangre y ninguna le salía compatible. Quería, o sea, estaba al borde del colapso, toda espelucada, pidiendo ayuda porque la verdad que fue bastante difícil. Usted sabe que son cruzar 16 unidades y que no le sacan ninguna. Ya al final las cruzaba como de 2 en 2, 3 en 3, porque no daba hasta que encontraba, entonces hasta que encontró una. Pero ahora se utilizan otro tipo de procedimientos. Entonces, chicos, cuando nos sale una prueba cruzada incompatible, significa que tenemos que hacer algunas cosas para ver si nosotros no cometimos el error. Tenemos que ver primero la historia clínica del paciente. El diagnóstico del paciente siempre va a estar escrito en las papeletas. No importa en qué hospital usted trabaje, porque los bancos de sangre son de hospitales, ¿verdad? No importa dónde usted trabaje. Debe haber un espacio que diga diagnóstico y allí el médico debe escribir el diagnóstico de ese paciente para que usted tenga una idea de que de repente eso pudo causar alguna discrepancia si es que la prueba cruzada le salió incompatible. Los antecedentes transfusionales, bueno, esas cosas uno no las sabe, pero uno, cuando ocurren este tipo de cosas, uno siempre habla con el médico de cabecera. Hay medicamentos. Lo que hay que hacer es confirmar si realizamos bien el tipaje. Nos vamos hacia atrás otra vez, chicos. Echamos los pasos hacia atrás. Vamos a confirmar si el tipaje es el correcto, si lo hicimos bien. Tenemos que descartar la posibilidad de un error humano, algún reactivo que hayamos añadido mal, alguna muestra que se nos pasó, que no era esa, sino de otro paciente. Entonces, si ya todo lo hicimos bien, hasta llegamos a pedir nueva muestra,
y nos llegó la muestra y resultó ser incompatible nuevamente, entonces vamos a investigar los anticuerpos que tiene ese paciente. Ya sabemos que está incompatible, así que tenemos que ver qué anticuerpos son los que tienen. Vamos a ver aquí. Ajá. Esos anticuerpos que son irregulares pueden crearse en los pacientes por politransfusiones, por varios embarazos o varios abortos que tenga la mujer, porque cada vez que una mujer está embarazada, el material genético de los bebés es totalmente diferente. Entonces, esto puede acarrear la introducción de diversos antígenos en la madre cada vez que tiene un embarazo. O sea, mujeres, se llama mujeres multíparas, mujeres que tienen, bueno, ahora multíparas es más de dos niños, que tienen 2, 3, 4 niños. Entonces, o sea, diferentes embarazos, eso puede hacer que la mujer forme anticuerpos o que tenga múltiples abortos, porque hay mujeres que también, desgraciadamente, han pasado por esa situación y tienen muchísimos abortos porque tienen algún tipo de enfermedad ginecológica o por mecanismos desconocidos, porque puede haber sustancias que se parezcan a los diferentes antígenos eritrocitarios. La incidencia de los anticuerpos irregulares en la población en general puede llegar hasta el 2%, o sea, una incidencia bastante baja, que de 100 personas a usted le salga 2 con incompatibilidad es muy bajo. Pero en los pacientes politransfundidos puede llegar hasta 9, o sea que de 100 pacientes a usted le salgan 10, en pacientes politransfundidos ya estamos hablando de otra cosa. ¿Qué anticuerpos son los que podría tener entonces esa persona que le salió la incompatibilidad? El anti-D es el más frecuente y también los antígenos del sistema de RH, los 5 antígenos que tenemos allí. También del sistema KEL, del DOFI, del Diego, etc. Y de allí entonces vienen. Todos estos son otros tipos de antígenos eritrocitarios de otros grupos sanguíneos que pueden entonces causar estas incompatibilidades. ¿Cuándo se estudian estos anticuerpos? Se estudian, bueno, en este caso, cuando nos están saliendo las incompatibilidades en la prueba cruzada. Déjenme buscar aquí una. Ajá. Chicos, ¿qué vamos a hacer primeramente? Nosotros, después que ya nos salió incompatible, tenemos que saber qué anticuerpo es. Tenemos que ponerle nombre a ese anticuerpo. Tenemos que diagnosticarlo. ¿Cómo se diagnostica? Vamos a tener este grupo de células, que yo creo que se los mencioné también en el CUMS indirecto. Bueno, este es como un CUMS indirecto también. Son unas células que se llaman células pantallas, les dicen, células 1, 2 y 3. Y vamos a hacer pasar el plasma del paciente por cada una de estas células. Tomamos 3 tubos. Los 3 tubos le colocamos 2 gotas de plasma cada uno y respectivamente una gota de células 1 en el 1, de células 2 en el 2 y de células 3 en el 3. Igual como la prueba cruzada, todo sigue el mismo patrón, se lleva a centrifugar, después se resuspende, se le coloca albúmina, se lleva a la incubadora, se pasan los 15 a 30 minutos, se centrifuga, se resuspende, se lava 3 veces, después de esto, en el último lavado, se agrega antiglobulina, se centrifuga y se observa en el microscopio. Tenemos que observar si hay aglutinación en las células 1, 2 y 3. En cualquiera que ocurra, la 1, la 2 o la 3, o la 2 o la 3, o la 2 y la 1, no importa. En cualquier tubito que esté positivo, que veamos los microagregados en el microscopio, nos indica entonces que el paciente sí realmente tiene un anticuerpo irregular. Esto nos lo está corroborando. Ahora, chicos, después que hacemos esto, que esto es como
una técnica de screening para ver si de verdad el paciente tiene algún anticuerpo, nos vamos a realizarle una prueba más específica que se llama el diagnóstico con células de células detectoras. Estas células detectoras en muchos bancos cuentan con diferentes cantidades de células detectoras que no son más que vialcitos como ustedes ven aquí, estos vialcitos, pero contienen entonces eritrocitos que cada uno va a tener diferentes antígenos eritrocitarios para que los anticuerpos del paciente reaccionen con cada uno de ellos. Estas células detectoras, déjenme ver si los tengo aquí. Miren en esa diapositiva donde dice anticuerpos inesperados, pero la diapositiva, hay un montón de tubitos, un montón de reactivitos que están en la parte inferior derecha. Bueno, con eso es que vamos a trabajar. Vamos a sacar 11 tubos, chicos, y los vamos a rotular como del 1 al 11. Y en todos los 11 tubitos vamos a agregar a cada uno 2 gotas del plasma del paciente. A cada uno, chicos. Y después se agrega respectivamente una gota de esas células. Esas células son glóbulos rojos con antígenos conocidos. Cada uno respectivamente a cada tubo. Donde dice 1 al 1, la que dice 2 al 2, la que dice 3, una gota al 3. Así. Hacemos pasar esos 11 tubitos por todo el mismo procedimiento que les acabo de decir de la prueba cruzada. La llevamos hasta antiglobulina. Ahora aquí sí tenemos que apuntar en qué, déjenme ver si lo tengo aquí, en qué renglón nos salió positivo y cuáles nos salieron negativas. Déjenme ver. Aquí, por ejemplo, chicos, esta es una plantilla que nos trae el equipo, el reactivo de las 11 células. ¿Ven que dice 11 células? Yo comienzo entonces a leer en el microscopio y voy a colocar todas mis reacciones en forma de columna. Voy a colocar 1 positivo. Si la veo positiva, pues 2 si la veo positiva, 3 si la veo positiva, 4 si la veo negativa. ¿Qué hago? Perdón. ¿Qué hago después de que ya yo tengo todas mis reacciones en forma de columna? En columna, sé que la 11 me dio negativa, la otra, así. Cuando ya yo la tengo en forma de columna, yo me voy a cada una de estas columnas, estas reacciones que están aquí, que dice de para abajo. No sé si lo ven. No sé si lo logran ver. Miren, de para abajo, ¿cómo deben ser todas las reacciones de los 11 tubos? El C mayúscula para abajo, ¿cómo deben ser las reacciones de cada uno de los tubos para que sea un anti-C mayúscula? La E mayúscula, ¿cómo deben ser las reacciones en forma de columna para que ese paciente tenga un anti-E mayúscula? ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Ajá, tengo que encontrar una columna de esas que sea igualita a la que a mí me dio. La voy a encontrar, por supuesto. Si hice todo mi procedimiento B. Si, por ejemplo, mi paciente me dio el primero positivo, el segundo positivo, el tercero positivo, el cuarto, quinto, sexto, séptimo negativo, octavo positivo y del 9 al 11 negativo, mi paciente tiene un anti-D. Ya yo sé que mi paciente tiene un anti-D, un anticuerpo anti-D. O asimismo todas se hacen. Así que ya yo voy rellenando mi ¿cómo les digo? Mi papeleta. Yo las voy rellenando con los resultados que tengo. Bueno, ya sé que la prueba cruzada está incompatible. Le coloco que este paciente tiene un anti-D, ese es el anticuerpo. Pero todavía me falta, no he terminado con ese paciente.
Así que, ¿qué más me toca hacer con ese paciente? Tengo que titular, chicos. Hay que titular. Esa es la última parte. Cuando a ustedes les sale positivo una prueba cruzada, o sea, una prueba cruzada incompatible, necesitan titular, necesitan saber cuál es la potencia que tiene ese anticuerpo. Todo eso queda consignado en el expediente del paciente. Entonces, ustedes van a tomar otra vez el plasma del paciente. Van a colocar 10 tubos más. Esto sí no tiene nada que ver con el CUMS indirecto. Los tubos los van a rotular del 1 al 1024. 1 en 2, 4, 8, hasta 1024. Van a agregar solución salina en todos los tubos, como por ejemplo, qué sé yo, 0.5 cc de solución salina en todos los tubos. En el primer tubo, 0.5 del plasma, y lo van a ir pasando para diluirlo. En el último tubo, ustedes van a botar los últimos 0.5 de la dilución y van a agregar de un pool. Un pool es una mezcla, como por ejemplo de esas 11 células que ustedes tienen allí, hay unos reactivos que ya vienen listos que se llaman pool, que es para detección de estos anticuerpos para hacer la titulación. Y es una mezcla de todos estos antígenos eritrocitarios. Usted agrega 0.5 de ese pool en cada uno de los tubos. A cada uno de los tubos le agrega 0.5 de ese pool de células. Va a centrifugar y comienza entonces a resuspender. A simple vista, usted resuspende y observa entonces hasta dónde estuvo la aglutinación. Si lo vio aglutinado hasta 8, usted va y ya el 16 no se ve. Entonces su título llegó hasta 8 o hasta 128 o 556, o sea, 512, perdón. Hasta donde usted vea el aglutinado, hasta allí usted va a reportar eso. Ahora sí tiene todo para enviarlo al médico que lo consignen en el expediente del paciente. Tiene que la prueba cruzada salió incompatible, que el anticuerpo es un anti-D y que el título es 1 en 8, por así decirlo. Eso queda tanto en los registros del banco de sangre como en el expediente del paciente. Entonces, esta es la forma de trabajar cuando tenemos entonces una prueba cruzada incompatible. Ir viendo lo que de repente pudimos haber hecho mal. Pero hay que estar muy, pero muy desconcentrado para cometer un error de origen técnico. O sea, nosotros siempre les he dicho que en banco se trabaja con todos los sentidos que tengamos, ¿verdad? Sin estar distrayéndonos, porque esto nos puede causar un grave problema. Entonces, si hacemos todo bien, por supuesto, entonces que el origen de esa incompatibilidad va a ser porque el paciente tiene algún anticuerpo que se unió con algún antígeno eritrocitario de los glóbulos rojos del donante. ¿Alguna consulta, chicos, del tema? De lo que vimos hasta ahorita. No. Les voy a mandar entonces dentro de un ratito el video y el material de ya este segundo parcial, junto con las normas técnicas. El jueves nos encontramos, chicos, entonces en el salón de clases. Bueno, eso es lo que tenemos entendido, ¿verdad? Si alguien está enfermo, si se siente un poco, como ahora todo es coronavirus, ahora no hay alergia ni no hay nada, todo eso se fue, ya no hay resfriados ni nada. Entonces, si usted se siente mal, no importa, usted me manda un chat, me dice, profe, no voy hoy porque me siento mal. Yo por supuesto que voy a superentender, porque lo que nosotros no queremos es contagiarnos, ¿verdad? Y entonces estamos en esos salones que están tan chiquititos, que es mejor que cuando usted se sienta mal, si alguno se